Buenas noches, que el Señor les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder presentarnos delante de todos ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Antes de poder entrar a hablar del tema de esta noche, quisiera por favor que juntos pudiéramos presentarnos en oración delante de Dios para que sea Él, como siempre lo hace, bendiciendo nuestras vidas por medio de su palabra y hablándonos. Quisiera, por favor, mis amados hermanos, si me acompañan a orar y a entregarle al Señor este tiempo para que sea Él glorificándose en su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora. Dios mío, reconocemos todas tus bellezas, todas tus bondades para nuestras vidas, Señor. En esta hora, Padre, nos presentamos delante de tu trono de gloria para que puedas ser tú por medio de tu Santo Espíritu, Señor, bendiciendo nuestras vidas, llenando, Señor, nuestros corazones, sustentándonos por medio de tu palabra. Señor Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti y rogamos, Señor, que puedas ser tú instruyéndonos con tu Espíritu Santo, Señor, acerca de cosas que tú tienes en tu corazón, acerca del futuro, Señor, de nosotros como cristianos. Nos entregamos en tus manos, Señor, nos ponemos delante de ti, para que seas tú bendiciendo, ministrando, sustentando y llenando nuestras vidas, Dios mío, por medio de tu preciosa palabra. Aquí estamos, Señor, siendo instrumentos en tus manos para que tú puedas usarnos para tu reino, para tu gloria y para bendecir a tu pueblo. Háblanos en esta hora, Espíritu de Dios. Bendícenos por medio de tu palabra y haz que esa palabra quede escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y que juntos podamos crecer hacia la madurez perfecta que es Cristo Jesús en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar anclados a ti, Señor, para que tú puedas sellar esta palabra en nuestros corazones. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, amén y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Muchas gracias por conectarse a la predicación de esta noche. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y Él nos permite poder recibir la palabra fresca que Él tiene para nosotros en esta noche. Quiero, mis amados hermanos, compartir en esta hora que vamos a estar juntos, quiero compartir el tema de el milenio. Es un tema bastante corto y es un tema sumamente amplio para poderlo cubrir en una hora. Mas, sin embargo, rogamos al Señor que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, quien deje esos puntos claves en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos entender qué es lo que Dios tiene en su mente, en su corazón para nuestras vidas y así nosotros poder prepararnos para este tiempo. Quiero que por favor me acompañen al libro de los Salmos, Salmos capítulo 2, y quiero leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Salmos 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré las naciones por herencia, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este capítulo 2, mis amados hermanos, del libro de los Salmos, nosotros podemos ver claramente que es una promesa, es una palabra que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo. El Padre le prometió a Cristo todas las naciones de la tierra. Dice Dios, yo publicaré el decreto. Y Dios dice que Él va a asegurarle a todos diciéndoles que Jesús es su Hijo. Pero no solamente eso, que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también dice en el versículo 8 que el Padre tenía las naciones como herencia para su Hijo. Ahora, el tema que este capítulo 2 del libro de los Salmos tiene en la parte de arriba de la Biblia es el reino del ungido de Jehová. Y eso es precisamente, mis amados hermanos, lo que es el milenio. El milenio es un tiempo que el Padre está preparando y ha preparado ya para que el Señor Jesús pueda reinar
Jesús va a reinar con vara de hierro. Jesús aquí lo dice en el versículo 9, que Él va a estar con una vara de hierro. Él va a estar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores gobernando sobre el milenio. Ese es el deseo de Dios. Ese ha sido el deseo de Dios a través de todos los tiempos y se lo prometió a su Hijo Jesucristo. Pero ahora, quiero que por favor me acompañen a Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 26 y 27. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 26 y 27. Aquí podemos ver algo bien importante y que para mí es completamente como que nos dan parte del pastel a nosotros. Lo que Dios el Padre le había prometido a Cristo en Salmos capítulo 2 y en el versículo 7, 8 y 9 que leímos, ahora el Señor Jesús, ya Él reinó, resucitó, ya Él está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora el Señor Jesús extiende el privilegio que el Padre le dio a Él. Ahora Jesús no lo está extendiendo a todos nosotros, sus hijos. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 26 y 27 dice: esta es la promesa que el Señor le da ahora a todos aquellos que venzan los problemas que hay sobre la iglesia de Tiatira en este momento. Pero no solamente para los vencedores de la iglesia de Tiatira, sino también es una promesa que el Señor Jesús está extendiendo para todos nosotros que somos sus hijos, a todos nosotros que hemos alcanzado los fines de este tiempo y los fines del siglo. Dice Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras, esta es palabra del Señor, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí podemos ver que la misma promesa que Dios el Padre le dio a su Hijo Jesucristo, ahora Cristo, que es dueño, que es Señor de esa promesa, ahora Jesús nos está extendiendo a nosotros también el mismo privilegio, la misma promesa. Cristo lo está extendiendo para todos nosotros. Y Cristo ahora nos dice, si nosotros vencemos, guardamos las obras de Dios hasta el final, Él nos otorga el privilegio, Él nos concede el mismo privilegio que Jesús tenía. ¿Y qué era ese privilegio? Regir las naciones con vara de hierro juntamente con Él. Ahora, estos dos versículos que yo he leído en este momento nos dan una introducción a lo que es el milenio. Mis amados hermanos, el milenio es un tiempo, es una dispensación que Dios el Padre tiene para todos sus hijos. Y es por eso que para mí es un tiempo muy hermoso, muy importante, que nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer qué es el milenio, cómo se vive en el milenio, qué se va a hacer dentro de este periodo de tiempo. El Señor Dios no vive en el tiempo. Nuestro Dios no vive en el tiempo. Él vive en un eterno presente. Quien necesita el tiempo para poder entender y regirse conforme a eso somos nosotros. Nosotros como cristianos, nosotros como personas necesitamos ocupar el tiempo para poder entender la manera como Dios trabaja. Así es que, mis amados hermanos, el milenio es un tiempo que Dios ha establecido para sus hijos, para nosotros. Ahora, a través de toda la historia, de los casi 6,000 años que tiene la historia del ser humano, nosotros podemos entender y podemos ver el plan de Dios a través de los tiempos para nuestras vidas, para nosotros como sus hijos, como hijos de Dios. Todos nosotros conocemos que hay 7 dispensaciones. Dios ha querido
o más bien ha permitido que las personas estudiosas en el tiempo y los teólogos puedan establecer cada etapa de tiempo como dispensaciones. Y son dispensaciones en las que Dios ha trabajado a lo largo de toda la historia de la raza humana para que podamos encontrarnos hasta el momento específico de ver cara a cara al Señor antes del milenio. Pero ahora, déjenme rápido poner sobre la mesa para que todos nosotros estemos entendidos y claros de los tiempos en la historia. En primer lugar, la primera dispensación, como se conoce, es la dispensación de la inocencia. La inocencia no es simplemente el período donde Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, donde ellos estaban habitando de una manera pura, de una manera inocente. Por eso se le llama la dispensación de la inocencia, donde no había en ellos pecado. De hecho, ellos andaban desnudos en medio del huerto y no había morbosidad ni nada de que estarse riendo el uno del otro. Por eso se le conoce como el periodo de la inocencia. En segundo lugar, todos nosotros sabemos y conocemos el capítulo 3 del Génesis y sabemos que la serpiente con su astucia engañó a Eva y Eva dio a Adán del fruto prohibido y entró la conciencia en ellos. ¿Conciencia de qué? Entró la conciencia de que estaban ahora ellos en pecado. Así es que la dispensación de la inocencia fue un tiempo. No se sabe exactamente, la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo o cuántos años fue la inocencia. Pero después de la inocencia se pasa a la dispensación o a la era de la conciencia, donde ya toda la raza humana, todo hombre y mujer que ha nacido de mujer, básicamente entra con la naturaleza de pecado, conscientes de que hay pecado dentro de nosotros. Esa fue la segunda parte o la segunda dispensación, inocencia, conciencia. Después de eso vino el gobierno humano. En el gobierno humano vienen los reyes, los jueces a regir al pueblo de Israel. Habían reyes que gobernaban a Israel. Por eso se le llama la era o la dispensación del gobierno humano. Pero ese tiempo pasó. Todos nosotros sabemos que fue un ciclo repetitivo, que el pueblo tuvo jueces, uno tras otro hubieron jueces. Después vinieron los tres reyes principales que tuvo Israel, que es Saúl, David y Salomón. Pero después del tiempo del gobierno humano, viene el tiempo de la promesa, donde los profetas comenzaron a levantarse siendo inspirados por Dios, por su Espíritu Santo. Los profetas comenzaron a entender que en el corazón y en la voluntad de Dios estaba enviar a su Hijo Jesucristo para restaurarnos, para volver la relación que se había roto en el jardín del Edén con el pecado, volver una vez más la relación, la restauración entre Dios y los hombres. Así es que viene la dispensación de la promesa. La promesa es cuando todos comienzan a ver por el Espíritu, a profetizar acerca de la venida del Señor Jesucristo. Tenemos para este momento 4 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano y luego la promesa. Después de la dispensación, la cuarta dispensación de la promesa, viene la ley. La quinta dispensación, mis amados hermanos, es la ley. Y todos nosotros sabemos que esta dispensación es la dispensación donde Dios le habla a Moisés, donde Dios le dice a Moisés que tienen que regirse por medio de las leyes, de los mandamientos. Dios levanta a Moisés, le da los mandamientos para que el pueblo pueda vivir conforme a esos mandamientos. Pero ese tiempo terminó ya. La ley ya no es más. Luego de que la ley terminó con la venida del Señor Jesús, cuando Él nació en un pesebre como un niño, viene y se da la introducción a la nueva dispensación. Jesús cerró, Jesús concluyó con la dispensación de la ley, y cuando Jesús muere en la cruz y Él resucita,
también una nueva dispensación resucita en ese mismo momento y es la sexta dispensación. ¿Cuál es esta? Es la dispensación de la gracia. Mis amados hermanos, nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios a través del tabernáculo de Moisés, nosotros podemos ver claramente en las tres partes del tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, nosotros podemos ver la dispensación de la ley en las medidas del atrio. Las medidas del atrio nos dan la misma cantidad de tiempo de la dispensación de la ley que ya pasó. Pero luego cuando vemos las medidas del lugar santo, nosotros podemos sumar y podemos ver las medidas del lugar santo y obtenemos que es la edad de la era de la iglesia, de la dispensación de la gracia que nosotros estamos viviendo ahora en día. Y no es casualidad que el número que se le da, que Dios le ha dado a la dispensación de la gracia en la cual nosotros estamos viviendo, es de 2000 años. Dios le ha dado 2000 años a la dispensación de la gracia. Pero cuando la gracia termine, que valga decirlo, está por terminar unos cuantos años más para acabar la dispensación de la gracia, no viene la eternidad. La próxima dispensación no es la eternidad. La dispensación que viene o el siguiente periodo de tiempo que viene en la historia de Dios para los seres humanos no es la eternidad, sino que cuando terminemos la gracia, el tiempo que vendrá es el tiempo del milenio. Esa es la séptima dispensación. Y por eso es que a mí me apasiona mucho hablar de este tema de la dispensación. Porque realmente, mis amados hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos prepararnos para poder entrar, para poder calificar a la siguiente dispensación, que es la dispensación del milenio. Mis amados hermanos, este es un tiempo hermoso. Este será un tiempo glorioso donde cosas que la palabra de Dios ha dejado escritas como palabra profética se van a cumplir. Ahora, ¿cuánto conocemos nosotros del milenio? Eso es lo que yo quiero que en esta noche un poquito podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Déjeme, antes de entrar en detalle con todo lo que es el milenio, déjeme mencionarles dos personas del Antiguo Testamento. Dos personas que vivieron en una dispensación no como la nuestra, no la dispensación de la gracia. Ellos vivieron en la dispensación de la ley. La primera persona que ellos vienen a ser una inspiración también para nosotros, el primero de ellos es el rey David. David, mis amados hermanos, era un hombre realmente excepcional. Era un hombre con muchas cualidades hermosas que Dios le había dado, pero también David, el rey David, tenía una cualidad. Él tuvo el privilegio de poder disfrutar de una dispensación futura, de una dispensación en la que él no estaba viviendo actualmente. David, si bien es cierto, vivió en la dispensación del gobierno humano. Él era un rey de Israel y uno de los tres principales reyes de Israel. Pero el rey David, Dios le concedió el privilegio de poder experimentar otra dispensación en la cual él no vivía. Todos nosotros sabemos que el arca del pacto únicamente podían entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Pero al rey David, Dios le concedió el privilegio, Dios le concedió la oportunidad al rey David de tener el arca del pacto nada más y nada menos que en el patio de su casa. El rey David tenía el arca del pacto en la tienda denominada o llamada el tabernáculo de Moisés. Allí estaba el arca del pacto y él se deleitaba, él disfrutaba estar en la presencia del Señor día y noche. David entonces
disfrutaba de una dispensación en la cual él no vivía. Dios le permitió vivir en una próxima generación, en la dispensación de la gracia en la cual nosotros vivimos. Nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio dado de parte de Dios, que en cualquier momento, en cualquier lugar donde nosotros doblemos nuestras rodillas y clamemos a Dios en oración, Él inmediatamente nos oye. No tenemos que esperar para que nos llegue el turno de pasar delante del arca del pacto. Nosotros tenemos entrada al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma bendición y esa misma oportunidad tenía también el rey David. Tenía el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios cuantas veces él quisiera. De hecho, David se le concedió tener 2 ministerios a la misma vez. David fue rey, pero también David fue sacerdote. Y el único que ha tenido un doble privilegio o un doble llamado ha sido Cristo. Él es rey y sacerdote, por sobre todo rey y por sobre todo sacerdote. Qué privilegio el que David tuvo realmente. Dios le concedió poder vivir en una dispensación más adelante, en la dispensación de la gracia. Pero hay un hombre más que nos habla la Escritura, que él también experimentó vivir en una dispensación diferente. Todos nosotros recordamos la historia de Job. Job, un hombre que de hecho, cuando se estudia y se lee el libro de Job, nosotros podemos ver y se le llama a Job el santo del milenio. Ese es el nombre que se le da a Job, el santo del milenio. ¿Por qué? Porque a Job Dios también le concedió el privilegio de pasar su propia tribulación. Job experimentó en carne propia. Recordemos a Job que todo se le fue quitado, sus ganancias, sus bienes, sus hijos y aún su esposa finalmente le dijo: Job, maldice a Dios y muérete. Hasta su esposa lo abandonó. Job experimentó su propia tribulación, pero Dios le concedió la gracia, la mansedumbre de pasar por ese tiempo difícil, y a Job se le conoce como el santo del milenio, porque cuando Job salió de su prueba, Dios lo bendijo el doble de todo lo que él había perdido. De hecho, en el último capítulo de Job se dice cómo sobre la tierra no habían hijos más hermosos como los de Job sobre la tierra. Dios le devolvió al doble todo lo que Job había perdido. Y de eso precisamente nos habla el milenio. El milenio, mis amados hermanos, es una dispensación de 1000 años. Es un periodo de tiempo que nosotros vamos a poder experimentar. Si el Señor lo permite y nos concede la gracia y nosotros nos esforzamos para eso, Dios nos permitirá entrar de esta dispensación de la gracia a la nueva dispensación que está a punto de venir, que es el milenio. Así es que no seríamos los únicos, porque así como David, así como Job experimentaron poder vivir en una dispensación más adelante, nosotros también tenemos el privilegio extendido para nosotros de poder disfrutar de la nueva dispensación que está por venir. Mis amados hermanos, cuando la dispensación en la que estamos viviendo nosotros, la dispensación de la gracia, termine, empieza una nueva dispensación. Todavía no es la eternidad. Todavía no nos encontramos con el Señor Jesús para vivir eternamente con Él en los cielos. Sí vamos a estar con Jesús en el milenio, pero todavía no en la eternidad. Así es que, mis amados hermanos, a mí este tema del milenio me apasiona mucho. ¿Sabe por qué? Porque mi esperanza, mi deseo y mi oración es que nosotros podamos entender qué es el milenio para poder entrar a esta hermosa dispensación, a esta nueva dispensación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el milenio?
es, en pocas palabras, en palabras sencillas, el milenio es un período de 1000 años. Cuando la dispensación de la gracia termine, que hay poco tiempo ya para terminar, entraremos a una nueva dispensación, y esa es la dispensación del milenio. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, necesitamos conocer cuál es el siguiente paso que vamos a dar con Dios. No podemos movernos a la deriva, no podemos caminar como quien no sabe hacia dónde se extiende. Mis amados hermanos, el milenio es la nueva dispensación que está a punto de empezar, y nosotros, como hijos de Dios, podemos calificar para entrar al milenio. Apocalipsis capítulo 20 nos habla mucho de todo lo que es el milenio, pero quiero que veamos en esta hora precisamente algunos aspectos del milenio. Dice Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mis amados hermanos, en el milenio es Cristo quien va a estar reinando. La promesa que el Padre le dio a Jesús en el Salmo capítulo 2 se va a cumplir en el milenio. El Señor Jesús va a ser el príncipe, el Señor Jesús va a ser el rey del milenio, y David va a ser el príncipe juntamente con Cristo dentro del milenio. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, en primer lugar, dice aquí Apocalipsis 21 que Satanás va a ser atado por 1000 años. Esto va a ser hermoso, va a ser glorioso, porque serán 1000 años donde Satanás no va a tener nada que ver con la raza humana. Satanás ni tampoco los demonios no se van a levantar para tentar, para hacer caer a ningún hijo de Dios. Todos los que tengan el privilegio de vivir en el milenio experimentarán un reino de gozo, de paz, de alegría, de abundancia. Esto es hermoso, es un tiempo realmente de descanso, de paz, de gozo. En primer lugar, Cristo será el que reine. Cristo será el rey soberano en todo el milenio. El rey David será un príncipe en Israel también. Quiero leer 2 escrituras y después regresamos a Apocalipsis capítulo 20. Jeremías capítulo 30, versículos 7 al 9. Jeremías capítulo 30, versículos 7 al 9. Jeremías 30 y el versículo 7. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo. Y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Hacer oír, alabar y decir: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Versículo 8 y 9. He aquí, yo los hago volver a la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra y de entre los ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz. Estoy leyendo el capítulo 31. Es Jeremías 30. Jeremías 30 y el versículo 7 al 9. Yo estaba en el capítulo 31. Dice el versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este versículo 7 nos está hablando de la gran tribulación, pero del versículo 8 y 9 nos está hablando ya del milenio. El milenio, mis amados hermanos, va a tener lugar justo después de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 8 entonces:
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Aquí está hablando la profecía de Jeremías, está hablando para Israel, la restauración que Dios va a traer para su pueblo amado Israel. Y dice en el versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. En el milenio Jesús será el rey que va a regir con vara de hierro, y David será el príncipe en Israel. Todavía Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37 y el versículo 24. Ezequiel 37, 24. Aquí claramente estamos viendo en la palabra de Dios que David será el príncipe con Cristo en el milenio. Dice el versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Estos versículos son proféticos del milenio. Estos versículos nos están hablando de que Cristo y el rey David gobernarán desde Jerusalén. Estará el santuario que el Señor levantará en el milenio, del que nos habla también el profeta Ezequiel. Así es que, mis amados hermanos, el milenio es un tiempo hermoso. El milenio es un tiempo donde Cristo será el rey, donde Él gobernará. De Sión, dice la palabra de Dios, de Sión saldrá la ley para todos los pueblos. Todos se van a regir. Por 1000 años, todas las personas van a poder tener a Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Realmente el milenio será un tiempo hermoso. Cristo gobernará, el rey David estará como príncipe en el milenio. Pero si regresamos al capítulo 20 de Apocalipsis, como leímos en el versículo 1, capítulo 20 y el versículo 1, ahí decía claramente que el ángel vendrá y le dará la llave. De Cristo le dará la llave, vendrá con una cadena, y el versículo 2 dice, y prendieron al dragón, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El versículo 3, Apocalipsis 23, 3 y 4 voy a leer. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Quedémonos hasta ahí en el versículo 3, después leemos el 4. Mis amados hermanos, en el milenio entonces nos dice la palabra de Dios que Satanás va a ser atado y va a ser echado, lanzado al abismo por 1000 años. Satanás y los demonios no van a tener ninguna injerencia sobre la tierra, sobre el milenio, ni mucho menos sobre la raza humana. Ahora, no hay que perder de vista algo muy importante, que a pesar de que Satanás esté atado en el infierno, en el abismo, la naturaleza de pecado, la naturaleza adámica del ser humano va a seguir estando latente en medio nuestro. Es por eso que el Señor ahora, en la dispensación en la que nosotros vivimos, en la dispensación de la gracia,
Es por eso que el Señor nos pide que menguemos para que Él crezca, que muramos a nuestra naturaleza, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, para que pueda ser Él gobernando y reinando. Porque los que tengan el privilegio de entrar al milenio, la naturaleza de pecado no debe dominarlos. De hecho, hay ciertos requisitos para poder entrar al milenio que ya los vamos a ver. Pero avancemos. Satanás entonces no va a tener nada que ver con la raza humana en ese momento. Pero el milenio también será un reino de justicia, paz y gozo. Así lo dice la Escritura. Veamos una vez más lo que nos dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31 y el versículo 11 al 14. Jeremías 31, del versículo 11 al 14 dice la palabra del Señor. Porque Jehová redimió a Jacob, hablando de Israel. Jehová redimió a Jacob, lo redimió del mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová. El milenio es un reino de gozo, de justicia. Ahí ya no habrá maldad, ahí no habrá Satanás, no habrá demonios. Y dice que vendrán, correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y os consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el versículo 14 dice, y el alma del sacerdote saciaré o satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Estas promesas son dadas para Dios, son dadas por Dios para Israel, pero también para todos los cristianos que califiquen para entrar al milenio. Será un reino de alegría, de gozo, de paz. Isaías capítulo 11 y el versículo 5. Isaías capítulo 11 y el versículo 5 dice la palabra del Señor. Esto es lo que sucederá en el milenio también. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo y el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. No habrá esa naturaleza feroz en los animales. Podrán estar juntos sin devorarse el uno al otro como ahora. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Imagínense un niño pastoreando a un león o a un oso o a un lobo. Eso será el milenio, será hermoso. Y dice el versículo 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará con la cueva del áspid. El áspid es la serpiente. Dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y no lo morderá, no le hará nada, no le hará daño. Y el versículo 9 dice, y no harán mal, ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. El milenio será una dispensación hermosa, donde nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad. Cristo nos ha concedido una vez más la oportunidad que se le dio a Él de poder entrar en esta nueva dispensación que está por empezar. Un último versículo, dice Isaías capítulo 2 y el versículo 1. Isaías 2:1. Desde el versículo 1 está hablando del milenio. Hasta el versículo 4 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Esto es el milenio.
Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De allá saldrá la ley. Cristo impondrá su ley en el milenio, y todos nos regiremos conforme la ley de Cristo. Y dice el versículo 4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El milenio será un reino de justicia, paz y gozo. Pero ahora, mis amados hermanos, será un tiempo, directamente serán 1000 años. Pero ¿cómo calificamos? ¿Qué hacemos para poder entrar nosotros al milenio? También la Escritura nos enseña qué cualidades debemos de tener y alcanzar en nuestras vidas para poder entrar al milenio. En primer lugar, quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 3 y el versículo 10. Efesios 3 y el versículo 10, el apóstol Pablo nos muestra las cualidades para poder entrar al milenio. Dice el apóstol Pablo: a fin de conocerle a él. Filipenses 3:10. A fin de conocerle a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Permítanme, mis amados hermanos, detenerme un momento en estos versículos. El apóstol Pablo, cuando él escribió estos versículos, los escribió 6 años antes de su muerte, 6 años antes de que lo decapitaran al apóstol Pablo. Pero 6 años antes de que Pablo muriera, él no estaba seguro. Él decía: si es que en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Ahora, ¿acaso Pablo estaba dudando que había resurrección de los muertos? No, el apóstol Pablo no estaba dudando que había una resurrección de los muertos. Lo que el apóstol Pablo estaba enseñándonos en estos versículos es que en realidad hay 2 resurrecciones, y la palabra de Dios nos enseña este tema. Dice Pablo: si de alguna manera, en el versículo 11, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mis amados hermanos, nosotros como cristianos sabemos que hay 2 resurrecciones, como hijos de Dios las conocemos. La primera resurrección, esta primera resurrección se va a dar justo después de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga a la tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto nosotros lo entendemos por lo que el apóstol Pablo dijo acá. Pablo dijo: si de alguna manera yo llegara a la resurrección de entre los muertos. La palabra en griego que se usó en este versículo es una palabra que se usó únicamente acá en este versículo 11, hablando de resurrección. Y cuando habla de resurrección, habla de una resurrección entre los muertos. Lo que eso significa es que no todos los cristianos van a resucitar en la primera resurrección. Mis amados hermanos, la primera resurrección es la que nos da entrada al milenio. Así lo dice también Apocalipsis capítulo 20. Leamos por favor Apocalipsis 20. Y vamos a leer
Vamos a leer desde el versículo 4 al 6. Apocalipsis 20, versículo 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Oiga lo que este versículo 4 nos está diciendo. Dice que vio almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. En este versículo no nos está hablando del pueblo de Israel. En este versículo, mis amados, nos está hablando de cristianos como nosotros, como ustedes, como yo, cristianos que han aceptado a Jesús. Y dice que ellos fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado la bestia ni su imagen. La bestia, la imagen de la bestia se va a levantar en el momento de la tribulación. Pero no es el pueblo de Israel únicamente el que va a estar aquí en la tierra. Va a ser la iglesia, parte de la iglesia que también se va a quedar en la tierra pasando la tribulación. Pero no hay de qué temer, no hay de qué preocuparse, porque el Señor ya lo ha prometido en su palabra, que Él le va a dar las alas de la grande águila a la iglesia para que huya y sea guardada, sea preservada por Dios en el desierto. Así lo dice el capítulo 12 de Apocalipsis. La iglesia será guardada de la tribulación, de todos los juicios venideros. Nosotros seremos cubiertos por las alas de la grande águila, que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero dice que estos que salieran, estas almas de los decapitados, dice que ellos perdieron su vida por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. Pero dice que ellos no adoraron la imagen de la bestia. Y dice, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Mire, aquí está hablando de las dos resurrecciones. Dice, pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los que no calificaron para la primera resurrección. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Los que entran al milenio son los de la primera resurrección. Y dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y luego dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La primera resurrección, mis amados hermanos, es la que nos capacita para poder entrar al milenio. Es la primera resurrección la que nos ha hecho aptos para entrar a la primera resurrección y reinar con Cristo, regir con vara de hierro las naciones como también Cristo lo obtuvo de su Padre y extendió la promesa para todos nosotros. Así es que, mis amados hermanos, la primera resurrección de la que habla aquí el apóstol Juan en Apocalipsis y de la que habló Pablo en Filipenses 3:11, la primera resurrección es la que da inicio o es los que resucitan para entrar al milenio. Ahora, la segunda resurrección es la que la mayoría de los cristianos conocen o la mayoría de nosotros conocemos. La segunda resurrección es cuando todos los muertos se levantarán, resucitarán y comparecerán ante el tribunal de Cristo. Así lo dice aquí Apocalipsis capítulo 20 y del versículo 11 hasta el 15. Esos versículos léalos en su casa. Esa es la segunda resurrección. La primera resurrección es la que nos permite entrar al milenio. Pero si regresamos, por favor, a Filipenses capítulo 3 y el versículo 10,
Ahí hay por lo menos 4 claves o 4 requisitos que el apóstol Pablo nos da para poder entrar también al milenio. Dice el versículo 10, Filipenses 3 y el versículo 10. A fin de conocerle a Él, en primer lugar, si nosotros estamos conociendo ahora en día a Jesús, nosotros estamos cumpliendo con el primer requisito. ¿Cuál? Conocer a Cristo. Cuando nosotros conocemos al Hijo de Dios de forma íntima, básicamente estamos haciéndonos aptos para entrar al milenio. ¿Cuánto conocemos de Cristo? ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto anhelamos conocer a nuestro Señor? Pablo decía, a fin de conocerle. Qué impresionante lo que Pablo decía. Pablo era un apóstol que había escrito cartas, que había ido al tercer cielo, que había tenido revelaciones hermosas. Pero Pablo decía, quiero conocerlo a Él. Quiero conocer a Cristo. El primer requisito para entrar al milenio, ¿cuál es? Conocerlo a Él. En segundo lugar dice, quiero conocer, decía Pablo, el poder de la resurrección. Pero ¿quién puede experimentar el poder de la resurrección? Son aquellos que mueren. Los que mueren tienen el privilegio, la oportunidad de conocer el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos conocer a Cristo íntimamente, pero también necesitamos conocer el poder de la resurrección que levantó a Jesús de la muerte también. En tercer lugar, dice el apóstol Pablo, yo quiero ser participante de sus padecimientos. Cristo padeció. Dice Isaías 53 que Cristo fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo, su vida fue padecimiento. Ejemplo de los padecimientos de Cristo. Sus hermanos no creían en Él. Sus hermanos, sus mismos hermanos, hijos de María, se burlaban de Jesús y no creían que Él era el Hijo de Dios. Jesús sufrió insultos, sufrió difamación, sufrió burlas, sufrió desprecios, sufrió traición. Lo agarraron, lo abofetearon, le arrancaron la barba, lo laceraron en todo su cuerpo. Pero después, Cristo, de padecer en la cruz del Calvario, el Señor Jesús resucitó con poder y con gran gloria. Y Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Imagínese lo que Pablo quería conocer a Cristo y ser participante de sus padecimientos. Pero en cuarto lugar, dice el apóstol Pablo, yo quiero ser semejante a Él en su muerte. Eso lo estamos leyendo en Filipenses 3:10. Ser semejante a Él en su muerte. Mis amados hermanos, los requisitos para entrar al milenio no son fáciles, no son imposibles tampoco, pero por la gracia de Dios, por la asistencia del Espíritu Santo que nos ayuda, nos fortalece y nos llena de poder, nosotros podemos entrar a una nueva dispensación, podemos entrar al milenio si cumplimos con estos requisitos. ¿Cuáles son? Conocer a Dios de forma íntima. En segundo lugar, conocer el poder de su resurrección. Tercer lugar, conocer la participación de los padecimientos de Cristo. En cuarto lugar, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y en quinto lugar, tenemos que morir. Eso fue lo que dijo Apocalipsis 20 y el versículo 4. Tenemos que morir por no negar el testimonio, por no querer adorar la imagen del anticristo, de la bestia, por no marcarnos en la frente o en la mano. Cuando nosotros nos negamos a eso, entonces nos hacemos aptos para poder entrar al milenio.
Realmente es un tema sumamente ambicioso. Hablar del milenio en una hora es algo sumamente ambicioso de parte mía, quizás. Pero mis amados hermanos, yo quiero que nosotros nos quedemos en nuestro corazón y en nuestra mente con el pensamiento: cuando la gracia termine, cuando la dispensación de la gracia termine, vamos a entrar a una nueva dispensación, y esa es la dispensación del milenio. Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda el privilegio de poder entrar al reino de paz, justicia y gozo, donde Cristo reinará, donde el rey David será el príncipe de Israel, donde habrá alegría, donde habrá gozo, donde habrá abundancia. Las tres fiestas principales del pueblo de Israel, dice Deuteronomio capítulo 16 y el versículo 16, las tres fiestas principales de Israel eran la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Y esas tres fiestas nos están marcando básicamente las etapas en las que Dios ha llevado a su pueblo. El Pentecostés nos habla, la fiesta de Pentecostés nos habla del nacimiento de la iglesia de Cristo. Cristo muere, pero la iglesia nace de su costado. El Señor Jesús murió para que la esposa, para que la iglesia tuviera vida y formara un cuerpo para llegar a ser la esposa de Cristo. La iglesia es representada por la fiesta de Pentecostés, los 2000 años de la iglesia. Pero la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, mis amados hermanos, se celebraba al final del año. Aproximadamente entre octubre y noviembre se celebra en Israel la fiesta de los tabernáculos. Y esa es la fiesta que nos habla de abundancia, de la cosecha, de la multiplicación, donde la cosecha de todo el año es recogida y hay gozo, hay fiesta y alegría. Y de eso precisamente nos habla el milenio. El milenio está comparado con la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Que Dios nos ayude, que Dios nos apasione por el milenio, para que nosotros podamos vivir nuestra vida como el apóstol Pablo decía: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, ciertamente me extiendo hacia adelante, olvido todo lo que está atrás y yo quiero alcanzar lo que Cristo tiene para mi vida. Mis amados hermanos, el milenio será un tiempo de 1000 años, donde no todos los cristianos podrán entrar, pero los que Dios les conceda el privilegio de poder entrar al milenio van a disfrutar con Cristo por 1000 años. Y los que no, pues van a resucitar en la segunda resurrección. Y como dice Apocalipsis, y con este versículo termino, Apocalipsis capítulo 20. Y el versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esta es la segunda resurrección. Y los libros fueron abiertos, los libros de cada persona. Y el libro fue abierto. También el cual es el libro de la vida, dice, el libro de la vida, donde todos los nombres de las personas salvas están escritas, fue abierto. Y dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los que no resuciten en la primera resurrección para entrar al milenio, resucitarán en la segunda, donde todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados según haya sido nuestra obra. En palabras sencillas, en las Escrituras nos enseñan cómo será el milenio.
Que Dios nos apasione por este tema y que Él nos ayude para poder ser parte de esta nueva dispensación que viene del milenio. Oremos y démosle gracias al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Muchas gracias por habernos permitido, Señor, escudriñar tu palabra y hablar de este precioso tema del milenio. Ayúdanos, Dios mío, a poder conocerte a ti, a poder, Señor, participar de tus padecimientos, a poder ser semejantes a ti en la muerte y en la resurrección, Señor. Que podamos nosotros calificar para esa primera resurrección y podamos disfrutar por 1000 años de un reino de justicia, paz y gozo. Bendice a mis hermanos en su lugar donde se encuentran, Señor, y que la paz de Dios pueda llenar sus vidas y sus hogares. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga y gracias por estar conectados con nosotros. Hasta mañana. Bendiciones.